Hola, bueno, hoy voy a hablar de lo trabajado en nuestra materia, que es pedagogía. Y voy a comenzar hablando sobre la escuela, que según Pablo Pinó, la escuela es una conquista social y a su vez nos dice que es un aparato de inculcación ideológica. Cuando nos dice que es una conquista social, es porque la escuela es una construcción social que comenzó con las revoluciones burguesas. La escuela luego se va ampliando y se vuelve un derecho. A su vez también nos dice que es una inculcación ideológica, ya que el docente es un reproductor de opiniones e ideologías. Ahora, cuando decimos que la escuela es una construcción social, tenemos que decir que no es universal. Es solo un formato de institucionalizar a la educación, en el cual se reúnen varias piezas que le dan origen a la escuela. Una de estas tantas piezas, por ejemplo, es la matriz eclesiástica. La escuela moderna copia el modelo de la iglesia. El maestro con su manual replica al cura con la Biblia. Otras son la regulación artificial, el uso específico del espacio y tiempo, la construcción como pedagogía y reproducción y reducción a lo escolar, el docente como ejemplo de conducta, entre otras tantas. Esto entonces nos lleva a pensar en un proceso de escolarización, que si bien escolarización no es lo mismo que educación. Vamos a hablar de lo que es la educación. La educación es un fenómeno necesario para toda la sociedad. ¿Por qué necesario? Porque nos humaniza, nos ayuda a evolucionar como seres humanos, y es por eso que estas prácticas se hacen tan necesarias. La educación tiene una direccionalidad, va de uno hacia otros, con la intención de formar sujetos. Es universal porque existió siempre y es histórica ya que varía con el tiempo. Bueno, ya entendiendo lo que es la educación, tenemos que mencionar que la pedagogía, que es nuestra materia, es la ciencia de la educación y su objeto de estudio es la educación. La pedagogía lo que busca es analizar, sistematizar y comprender los hechos educativos para mejorar las prácticas educativas. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a diferenciar ahora educación de escolarización. La escolarización es una construcción social. Es creada por necesidad y a su vez lleva a la educación a ser una socialización primaria y secundaria. La socialización primaria surge en la niñez, contiene una fuerte carga afectiva, y la socialización secundaria se realiza en instituciones. Retomando un poco la escuela, Silvina Girtz nos dice que la escuela también cumple una función social, ya que va a formar un nuevo modelo de ciudadanos y al mismo tiempo va a mediar entre el Estado y la sociedad. Va a regular el tiempo y ser un espacio de socialización, normas, hábitos y costumbres. Las tres teorías de la función de la educación son: la teoría del consenso, mantiene una división social; la teoría del conflicto, busca eliminar la desigualdad; y la teoría de nuevas corrientes pedagógicas. Estas brindan herramientas para analizar lo ocurrido a nivel institucional y áulico. Por infancia podemos decir que es una construcción social. Según Rousseau, el infante es un sujeto amoral, heterónomo, frágil,
una esponja que todo absorbe. Necesita cuidados y amor maternal. Y contiene la capacidad de ser educable. Comenio llega a la infancia con la idea de que todo tiene un orden natural. Comienza por el adulto, pero sabiendo que antes fue un niño, con la capacidad de ser educable. Es por esto que la escolarización es necesaria. La escolarización se regulariza en 1884, creando escuelas. Antes, el poder estaba en manos de la Iglesia. En 1882 surge el primer congreso pedagógico para ver quién se queda con ese poder. En 1884, con la Ley de Educación Común 1420, se determinan los niveles de educación, inicial, primario, secundario, diciéndonos que va a ser mixta, obligatoria, universal, gradual, gratuita y laica. Este fue un proyecto pedagógico hegemónico a largo plazo. Fue un cambio muy importante para la evolución de nuestro país. Es muy importante también mencionar y recordar el origen del magisterio argentino, en donde Sarmiento busca copiar el modelo de Estados Unidos trayendo maestras. En 1869 se crea la primera escuela de formación de maestras normales. Estas debían ser disciplinadoras y estrictas. Educaban para instruir. ¿Por qué eligen mujeres? Porque las mujeres eran caracterizadas por tener un instinto maternal, ya que la infancia se consideraba un sujeto frágil que necesita cuidados y amor maternal. En base a todo esto que mencionamos, hay un acontecimiento que no debemos olvidar, que nos ha marcado como sociedad y en el cual se interrumpen nuestros derechos. Es en 1976, con la última dictadura militar, momento en donde se violan nuestros derechos a la educación. El Estado se corre, se desliga de sus obligaciones y deja de ser un Estado docente. Sus tres mecanismos fueron el desarme del andamiaje docente, el quiebre de discurso educativo, de movilidad y de ascenso social, y la represión mediante el terrorismo estatal. Entonces, al hablar de derechos, se debe destacar por qué la educación es un derecho. La educación es un derecho que nos ayuda a vivir en sociedad, nos humaniza, es fundamental y no debemos dejar jamás que sea interrumpida. Bueno, creo que la educación nos hace avanzar y evolucionar, ser mejores personas con nosotros mismos y con los demás. Estaría bueno pensar en ser otro tipo de docentes, más humanos, dentro y fuera de la institución. La pandemia, por ejemplo, es el claro ejemplo que la educación pudo estar fuera del edificio educativo. Fue dificultoso para algunos, pero se rompió la idea de que la escuela es el único formato educativo. Por último, me gustaría mencionar la metáfora de Pablo Pinot, que es que la escuela es como el camello que los árabes no ven, ya que la hemos naturalizado, a eso se refiere, la cual nos hace pensar y reflexionar, y tiene mucho significado esta frase.
con respecto a la importancia de la escuela, su función y la complejidad que conlleva estar ahí. Además de ser capaces de afrontar desafíos que se nos presenten a diario, debemos tener la capacidad de ser buenos docentes, de dejar un buen ejemplo, como personas y como docentes. Ser más humanos, ese es el mejor ejemplo que podemos dar